Muchas gracias, José Manuel. Igualmente, buenos días para todos en América y buenas noches por aquí, por Europa y en África. Voy a compartir un momento la presentación. Ok, me parece que ya la están viendo. Lo que quería también igualmente como mi colega que me antecedió era agradecer también a la presidenta de APSER por la invitación para presentar esta ponencia el día de hoy en ese tercer congreso. Para mí también es un honor formar parte de los ponentes esta tarde, esta noche, y sobre todo compartir este espacio con tan reconocidos profesionales del protocolo y de la comunicación. También quería agradecer al equipo técnico y académico que está detrás de toda la organización. Muy bien. El tema que he traído para esta noche justamente tiene que ver con el bicentenario de nuestra independencia que celebramos este año. Es básicamente tratar o evaluar, analizar y un poco conocer cuál fue el protocolo y el ceremonial de los primeros años en la República, aquí en el Perú, ¿no? Vamos a ver un poquito la parte previa y los primeros años en sí de la República, cómo se estableció el protocolo y más o menos cómo fue organizado, ¿no? La idea es justamente que lo veamos desde un punto de vista simplemente del manejo de la legislación de esa época y cómo se fueron conformando estos actos, estas ceremonias. Y vamos también a ver cómo ha tenido un rol fundamental el protocolo, el ceremonial en esos primeros años de la República, no solo para la organización del nuevo Estado que se creaba, sino consecuencias inclusive hasta la actualidad. Muy bien, entonces, el Perú inicia su vida republicana, obviamente con la declaración de independencia, pero no inicia de cero. Es decir, el Perú inicia su nueva vida ya con algunas instituciones que habían sido creadas durante el virreinato y eventualmente algunas instituciones también propias de acuerdo a la realidad de nuestro país. Entonces ya teníamos cierta normatividad que nos permitía organizarnos y tener cierta estructura que luego la íbamos a desarrollar como república, ¿no? Cuando inicié estos temas de protocolo, recuerdo justamente que uno de mis principales interrogantes era cómo había sido el protocolo al inicio del país, del Estado. ¿Siempre existió? ¿Cómo fue el protocolo en esa época? Entonces, haciendo justamente un estudio de la legislación por mi formación de abogado, encontré el primer ceremonial, ¿no? que se estableció en el Perú, que fue establecido en marzo de 1822 ya. El primer ceremonial ya republicano. Y hay una frase que siempre la utilizo también en las clases que suelo dar sobre protocolo y ceremonial, que a mí me llamó muchísimo la atención. Pero este primer párrafo creo que resume mucho cuál era el objetivo y la finalidad de este protocolo que se estableció en los primeros años de la República, ¿no? Y como dice, el antiguo régimen, ¿no? Es decir, el virreinato del Perú, durante el virreinato se había establecido un ceremonial que estaba adaptado, obviamente, a la forma que tenía ese gobierno, el gobierno virreinal, el gobierno monárquico, en todo caso, de España, y cómo había sido trasladado a las colonias. Entonces, eso era ineludible, pero además se referían al objetivo, digamos, o lo que estaba detrás, ¿no? de este ceremonial. Entonces, en esta parte preliminar del ceremonial habla que esas normas, esos actos, esas ceremonias habían sido hechas para confundir, decía, el alma del pueblo, las ideas más augustas y los principios, dice, más degradantes y aversivos del bien común. Es decir, con el nacimiento de la República, lo que se buscaba era el bien común que supuestamente durante la época virreinal no se había conseguido o logrado, y el ceremonial había sido una forma
el ceremonial del virreinato, digo, había sido una forma de justamente también cubrir esta falta, ¿no?, de perseguir el bien común de la población. Y la frase quizás que más me llama la atención decía que era preciso profanar el altar, dice, para sostener el trono, porque el trono estaba apoyado en la injusticia, ¿no? Entonces, estas eran las justificaciones, digamos, también desde el punto de vista del ceremonial o del protocolo, que durante la Nueva República se querían quebrar, se querían vencer. Esta representatividad de una injusticia, ¿no?, que tomaba forma a través de estas ceremonias y de estos actos. En la Lima virreinal, obviamente capital de uno de los virreinatos más importantes que tenía España en las Américas, se regía por un ceremonial que estaba basado en la normatividad que venía desde la península, ¿no? Lima era una ciudad muy estratificada. Además del virrey, había un grupo muy importante de nobleza titulada desde España. Había también un grupo importante de comerciantes, ¿no? Había inclusive nobleza indígena que había sido reconocida, curacas, que eran reconocidos por el virreinato. Entonces había una estratificación social, y esto implicaba también que los actos de la época virreinal también tenían un cierto orden y estaban establecidos, determinados de acuerdo o mirándose en un espejo a lo que establecía España. Entonces, durante lo que vamos a ir conversando, lo que voy a ir exponiendo, básicamente queremos un poco responder estas preguntas. ¿Cuál es el protocolo? Que ya lo hemos ido comenzando a decir. ¿Y cuál es el ceremonial que se aplicaba antes de la independencia? ¿Por qué se cambió el protocolo y el ceremonial? ¿Y qué cambios se introdujeron? Y los efectos, básicamente, que han tenido hasta el momento. Entonces, el ceremonial principal, como dije, era el ceremonial o las normas que habían venido desde España. Básicamente, la norma principal era la recopilación de las leyes de Indias, que tiene un título quinto dentro de su título segundo, que habla justamente de las precedencias, ceremonias y cortesías. Esta era la principal norma que se aplicaba también en el Virreinato del Perú para la organización de las ceremonias que tenían la presencia de los altos funcionarios, ¿no?, del virreinato y del propio virrey. Es solamente extraído 3 de las leyes que contiene este capítulo del libro segundo, solamente para que podamos ver algunas normas justamente protocolares que inclusive hasta ahora mismo podemos identificarlas en el país, ¿no? Entonces, hablaba, por ejemplo, la ley 17 dice que en las audiencias de las Indias, dice, se deben guardar las ceremonias de las cancillerías de estos reinos de Castilla en lo que estuviere especialmente determinado. Entonces, con esto básicamente lo que estaba trasladando era la normatividad en lo que se refiere al protocolo y el ceremonial a el Virreinato del Perú. Dice otra norma, que las audiencias no guarden más fiestas, decía, que las de la Santa Iglesia y las de la ciudad donde estuvieran establecidas. Entonces, con esto también ya teníamos un número clausus de festividades, de ceremonias que tenían que ser atendidas por el gobierno virreinal. Y vemos también la relación que había justamente, o la importancia de la Iglesia Católica dentro del ceremonial o dentro de las principales festividades que se organizaban en el virreinato. Y otra norma que también me pareció muy interesante, que más o menos nos mostraba cómo era el reparto de los poderes, ¿no? Decía que a los virreyes y presidentes les toca el gobierno y la guerra a los capitanes generales. Entonces también vemos que desde un primer momento este afán de organizar y de ordenar las colonias, los virreinatos, estaba determinado por la legislación. Y esto va a ser un primer germen que va a tomar la nueva república para organizarse también. Tenemos ya el primer quiebre, donde empezamos justamente como país a constituirnos y ya a poder tener nuestra propia legislación, a organizarnos como Estado. Entonces, una de las primeras preguntas es ¿por qué cambió este protocolo y por qué el ceremonial? Entonces, obviamente con la institución, con el establecimiento del nuevo gobierno, era necesario reforzar esta nueva autoridad.
era obviamente necesario reforzar estas nuevas instituciones, ¿no? Previamente a reforzarlas, había que dar un orden a esta nueva administración que se estaba creando con el régimen republicano, ¿no? Ya habíamos dejado de ser un régimen monárquico, había una república, esto implicaba unos nuevos valores, ¿no? Entonces había que organizar esta nueva burocracia y con ello había que reafirmar el poder de estas instituciones y de estos funcionarios. Y un hecho muy importante que también es uno de los objetivos, yo considero también palpable, del establecimiento de un nuevo protocolo, era demostrar esa soberanía que tenía el nuevo Estado, que inclusive tenía la capacidad de organizarse autónomamente de acuerdo a su propia historia, sus propios usos, sus propias costumbres, su propia forma de organización en sí. ¿Qué cambios se introdujeron básicamente, ¿no? ¿Y qué efectos van a tener estos cambios? Entonces vamos a ir viendo primero estos primeros cambios que hubo, que básicamente se van a dar en lo que son las fiestas religiosas y cívicas. Es muy interesante porque si bien actualmente el Perú es un país laico, no tenemos una religión oficial, pero en los primeros años de la República todavía el rol de la Iglesia Católica era muy importante en el país. Entonces las normas que estableció la República también trataban de las fiestas religiosas, no solo de las fiestas cívicas. Otro cambio importante se dio obviamente en los símbolos de la nación, ¿no? Y en los emblemas que iban a tener las autoridades que iban a demostrar justamente este poder, esta autoridad que tenían sobre sus determinadas áreas. Entonces era importante también identificar a las autoridades e identificar a la nación dentro del conjunto de todas las naciones independientes que existían en el mundo. Importante también eran los uniformes. Entonces se dictaron normas para los uniformes no solamente militares, que era muy importante, estamos hablando ejército y marina, uniformes que tenían que ser distinguibles de aquellos que habían tenido los regimientos del virreinato, sino también de algunos funcionarios públicos, ¿no? Entonces es muy interesante que también se trata de identificar, que la población pueda identificar y otras autoridades puedan identificar a los nuevos funcionarios por sus uniformes, ¿no? Que también tenía un objetivo de ir educando a la población a este nuevo régimen que se iba estableciendo. La juramentación también. Ahora ya no se juramentaba o no se daba lealtad al rey, sino ahora se juramentaba a la república, ¿no? A la nueva república. Aún se juramentaba a Dios, y de hecho hasta ahora se juramenta a Dios en el Perú, pero básicamente el juramento estaba ahora dirigido por los valores republicanos. El tema del reconocimiento también, no solo el reconocimiento a las altas autoridades del Estado, empezando por el presidente, como vamos a ver un poco más adelante, sino el reconocimiento a otros funcionarios de la propia, del nuevo régimen. Pero lo curioso aquí es que también se va a todavía reconocer algunos de los privilegios que tenían altos funcionarios o miembros de algunos estamentos de la sociedad virreinal, como vamos a ver básicamente en uno de los reconocimientos que se otorgaba, que era la Orden del Sol del Perú, como se llamaba en ese momento. Y otro de los cambios que se introdujo, obviamente, fue la recepción de enviados de gobiernos extranjeros, porque ya éramos una república, obviamente, con soberanía y podíamos recibir agentes extranjeros. Y este hecho nos daba también legitimidad a la constitución de la república dentro del concierto de todas las naciones que existían en ese momento. Respecto a los símbolos, lo primero que vamos a establecer, uno de los primeros decretos, de hecho, que va a existir, referidos al protocolo de ceremonial, va a ser el establecimiento de una bandera. Obviamente la república tenía que tener un símbolo que la distinguiera dentro de todos los estados y especialmente que la distinguiera de la anterior autoridad, que era la autoridad de la corona española.
Entonces, esta bandera, el diseño que ustedes están viendo, es el primer diseño de la primera bandera nacional. Se estableció ya desde 1820, ¿no? En los cuarteles, en Pisco, hay un decreto, obviamente, de San Martín, de general José San Martín, donde ya establece esta bandera como el primer símbolo del país, ¿no? Y se establecen los colores, y se establece el escudo, y se establece el diseño. Y con eso ya se identifica a todas estas tierras como la República del Perú, ¿no? Donde se ejercía una soberanía de este nuevo gobierno republicano. Obviamente esta bandera va a tener evoluciones, ¿no? Hasta el decreto de 1825, que más o menos va a establecer las características de la actual bandera nacional. Pero digamos, ya desde 1820 ya existía un símbolo que identificaba a estas tierras. Es interesante decir que justamente la primera parte igualmente de este decreto tiene la justificación para poder dar esta bandera, para poder establecer esta bandera. Y dice que por cuanto es incompatible con la independencia del Perú la conservación de los símbolos que recuerdan el dilatado tiempo de su opresión. Es decir, se identificaba los símbolos de la corona española con la opresión. Y estos nuevos símbolos tenían no solo que identificar al nuevo Estado, sino que tenían que identificar la libertad y la unidad de todas estas tierras que ahora se llamaban la República del Perú, o que constituían la República del Perú, ¿no? Habían también emblemas de las autoridades. Y por ejemplo, José Bernardo de Torretale, que fue uno de los primeros presidentes del Perú, ya empezó a utilizar lo que ahora nosotros conocemos como la banda presidencial, y que en ese momento era la banda del Supremo Delegado, que llevaba obviamente los colores nacionales, que era el rojo y el blanco, que así habían sido establecidos por San Martín. Entonces, ya desde un primer momento, este emblema, que hasta ahora es llevado por los presidentes, se había establecido y ya era usado para identificar a la máxima autoridad política dentro del país. Luego, obviamente, también habían que establecer las nuevas ceremonias oficiales que iban a ser cumplidas, que iban a ser organizadas, que iban a ser seguidas por las altas autoridades dentro del territorio de la República, y especialmente en la capital, que era el centro del poder político y religioso dentro del país. Entonces, el primer decreto, el primer ceremonial, establece una clara diferenciación entre las fiestas religiosas y las fiestas cívicas, ¿no? Habla que las fiestas religiosas también tienen que ser atendidas, tienen que también contar con la presencia de las altas autoridades, y establece nuevas fiestas religiosas, o algunas son básicamente también tomadas de las fiestas que ya se respetaban en la época del virreinato. Entonces, las fiestas religiosas que establece este ceremonial son el Jueves y Viernes Santo, y establece específicamente, además indica que deben llevarse a cabo en la catedral de la capital, y en un caso, el Día de Corpus, habla que tienen que atender las autoridades no solo los actos dentro de la catedral, sino también la procesión que continuaba, ¿no? Que estaba a continuación. Habla del 15 de agosto como la fecha de la conmemoración de la Asunción de Nuestra Señora, y esta celebración se materializaba en una misa en la catedral, donde también tenían que asistir las altas autoridades. El 8 de diciembre, Concepción de la Virgen, y el 26 de diciembre, todas materializadas en una misa. Aquí también es interesante ver cómo hay un cambio también en lo que es, hablando de la religión, del patrono, de los patrones que cuidaban, digamos, al país, o que protegían al país. En la época del virreinato se estableció como la patrona del Perú a la Virgen del Rosario, y ya con la República se establece como patrona a Santa Rosa de Lima, ¿no? Que era justamente un símbolo de esta unidad, ¿no? Del nuevo poblador peruano, ¿no? Que ejemplificaba justamente esta nueva identidad que se creaba con la República del Perú. Dentro de las fiestas cívicas se establece en primer lugar, y en este orden las he colocado en el orden como están en el decreto,
el 8 de septiembre, que es el aniversario del desembarco del Ejército Libertador en Pisco. Y curiosamente, este aniversario no se celebraba en la catedral, sino el decreto habla que se celebraba en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? El 28 de julio, obviamente, el aniversario de la Declaración de la Independencia, el 18 de septiembre, el aniversario de la Declaración de la Independencia de Chile, y el 25 de mayo, el aniversario de la Independencia de Buenos Aires. Así está establecido en el decreto. Entonces, el rol que habían tenido, ¿no?, el Ejército Libertador, obviamente tuvo, y había sido liderado por San Martín, tenía obviamente para nuestras nuevas autoridades una importancia vital, y es por eso que se establecen los aniversarios de la independencia de estos dos estados, o de estos dos territorios, también como fechas oficiales dentro del Perú, ¿no? Tenemos luego el 12 de febrero, el 5 de abril y el 6 de diciembre como aniversarios de las batallas de Chacabuco, Maipú y Pasco, el 29 de diciembre como el aniversario de la independencia de Trujillo, el 8 de octubre el aniversario del juramento del Estatuto Provisorio, y el 30 de agosto el aniversario de la instalación de la Orden del Sol, que curiosamente también va a formar parte de un estamento muy importante de la sociedad en ese momento, y por eso su instalación, su creación, va a constituir una de las fiestas principales. Y en este caso es una igualmente de las dos únicas festividades que no se celebraban en la catedral, sino en la iglesia de Santo Domingo. El decreto, establece claramente que son los únicos días estos que he nombrado los que van a constituir ceremonias para el gobierno, y no debería existir otros días, o no deberían conmemorar otros días, porque estos eran los únicos que estaban demostrando lo que era, o ejemplificando lo que era la nueva república. Importante también era indicar que para todas estas ceremonias las autoridades tenían que dirigirse a pie. Obviamente estábamos hablando de 1800, eran escoltados por la Legión de los Húsares de Junín, y debía otorgarse una salva de 16 cañonazos cada una de estas veces que se celebrase una de estas ceremonias, ¿no? Y es muy interesante también un artículo que está indicado en el decreto del primer ceremonial nacional, que indica que en las ceremonias religiosas deben de llevarse, o deben de continuarse llevando a cabo todos los pasos, ¿no?, que corresponden de acuerdo al ceremonial litúrgico, menos, dice, la de incensar al jefe supremo, porque esto usurpa un homenaje que solamente es debido a la deidad, a Dios. Entonces, aquí nuevamente exalzan los valores de la república, ¿no? Entonces, trata de hacer con este gesto, con esta determinación, un corte de lo que significaba también haber pertenecido anteriormente a un virreinato y la figura del virrey, y ahora a una república. Un tema también importante es la colocación de los funcionarios en la Catedral de Lima. Es la forma como se iban a hacer notar las precedencias dentro de la catedral. Entonces habla que la figura principal la tenía, o el lugar principal lo tenía el jefe supremo, es el presidente en este caso, que estaba frente al altar mayor, a sus espaldas el capellán y sus edecanes. Luego, al lado de la izquierda, que lo que se denomina el Evangelio, como hemos visto hace unos momentos, ministros de Estado, Guerra y Marina y Hacienda, curiosamente los que tienen hasta ahora las precedencias más altas, desde este momento, al haber sido los primeros ministerios en su creación, hasta ahora continúan manteniendo la presidencia más altas estos ministros dentro de todo el gabinete de ministros en el Perú. Y luego seguirían por antigüedad, aplicando aquí nuevamente otro orden de precedencias, la Alta Cámara de Justicia, Auditor General de Guerra, oficiales mayores, contadores mayores, director de la Casa de la Moneda, que era una de las instituciones más importantes también en la época virreinal y luego en los primeros años de la República, administradores del Tesoro, aduanas, correos, tabacos, que era también, existía un monopolio controlado por el gobierno, el caso del tabaco, y directores de minería, censos, obras pías y la Cámara de Comercio. Al lado de la derecha, en el lado de la epístola, estaban los generales de mar y tierra, que eran las únicas armas que existían, por orden, graduación y antigüedad.
el presidente del departamento, en este caso de Lima, del departamento de Lima, que es donde estaba la capital y donde se llevaban a cabo todas estas ceremonias, miembros de la municipalidad, del antiguo cabildo, que tenían obviamente una precedencia sobre otras autoridades por ser la capital de la República, fiscal departamental y el resto de oficiales del ejército y de la escuadra, de la marina. El cuerpo diplomático ya también se reconocía y también era invitado, como es hasta ahora, a estas ceremonias principales y se colocaban dentro de los ministros de Estado, se les daba ese nivel. El cabildo eclesiástico, la universidad, los colegios, la universidad era solamente San Marcos en ese momento en la capital, los colegios y las comunidades religiosas guardaban el mismo orden que tenían en la época virreinal, es decir, a estos estamentos de la sociedad no se les modificó su forma de colocarse dentro de los actos y ceremonias oficiales. Y indica la norma claramente que al momento de salir de la catedral, la presidencia tendría que cambiar para poderse mantener fuera del lugar religioso, del templo religioso. Otro de los principales cambios que hubo fue la institución de una orden nacional, obviamente, que fue la Orden del Sol, se llamó en ese momento, y actualmente la Orden El Sol del Perú. Esta orden lo que trataba, el establecimiento de esta orden trataba de, obviamente, también marcar esa nueva soberanía del Estado, que inclusive podía otorgar reconocimientos propios a sus altas autoridades y autoridades extranjeras que hayan sido merecidos a este reconocimiento por sus actos. Esta orden va a ser establecida desde 1821 como la primera norma. Estableció unas calidades que eran los fundadores, beneméritos y los asociados, pero lamentablemente va a tener que ser extinguida a los pocos años de su creación porque justamente no cumplía con uno de los principales objetivos de la República, que era la igualdad entre todos los miembros de la sociedad, ¿no? Romper con esos antiguos estamentos, esa injusticia que se indicaba que había existido en la época del virreinato y que se quería quebrar ahora con el establecimiento de la República. Entonces, esta primera Orden del Sol, nosotros sabemos también que San Martín tenía, obviamente, ciertos intereses por mantener una monarquía en el Perú. Entonces, justamente en esta Orden del Sol, unos de las clases de los socios fundadores, digamos, tenían carácter hereditario inclusive y estaban básicamente constituidos por miembros de las antiguas familias nobles de la capital, ¿no? Eran los únicos que tenían derecho a que sus prerrogativas fueran heredadas y tenían inclusive un tratamiento especial de señorías con dictado de honorable, dice la norma. Respecto al reconocimiento del presidente, también hasta la actualidad, desde ese momento se sigue, obviamente, llevando a cabo esta ceremonia en Palacio, el antiguo Palacio del Virrey. Luego está el traslado a la iglesia metropolitana, donde todavía se celebra la misa y el Te Deum, como en esa época, y la sala de 21 cañonazos, que también hasta el momento seguimos utilizando. Y este reconocimiento del presidente lo que hace justamente igual es una forma subsidiaria de reconocer la soberanía que tiene este nuevo territorio que se había convertido en república. Enrique, disculpa, 2 minutos, por favor. Perfecto, gracias. El recibimiento de los enviados de los gobiernos extranjeros, igualmente, como habíamos dicho, lo que va a hacer también va a tener un efecto de consolidar la independencia a estos nuevos emisarios de otros estados, reconocer que estos territorios ya no constituían parte de una potencia extranjera, sino que eran autónomos y tenían una soberanía propia. Entonces, para recapitular, vamos a terminar justamente el protocolo que se implantó en estos primeros años de la República tuvo diversos objetivos determinados, obviamente, pero también ha tenido ciertas consecuencias hasta nuestra época.
Los objetivos que tuvo podemos sumarizarlos, resumirlos en que brindó un orden a la nueva estructura de la burocracia que se había creado con esta nueva república, reconoció estos nuevos cargos, reafirmó estos valores republicanos. Coloco parcialmente porque hemos visto en el caso de la Orden del Sol no fue así, pero el objetivo sí fue justamente de reafirmar los valores republicanos, reforzar ese elemento identificador que tenían estas ceremonias y estos actos con los nuevos valores de la República y con la nueva identidad nacional. Y dentro de otras consecuencias, yo considero que reafirmó el rol ordenador del protocolo, configuró los símbolos patrios que identifican actualmente al Perú y a los peruanos, estableció también las precedencias que se utilizan actualmente en el país, como hemos podido ver sobre todo con algunos ministerios, y contribuyó finalmente a la construcción de la identidad nacional. Considero que este primer protocolo ha tenido ese rol fundamental de apoyar esta construcción del nuevo Estado y en total de la identidad nacional de la nueva república que era el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique.